No creo en demonios. Nunca creí, ni antes ni después de lo que voy a contar. Soy ingeniero civil, egresado de una universidad pública, trabajo desde hace 15 años en licitaciones de obra. Mi vida siempre estuvo regida por contratos, números, cláusulas, causas y efectos. Todo tiene un origen rastreable. Todo, excepto esto. Escribo porque ya no tengo a quien decírselo sin que me miren como a un loco, y porque si alguien lee esto y decide no hacer lo que yo hice, entonces habrá valido la pena. No invoqué nada por curiosidad. No lo hice por poder. Lo hice por desesperación. Todo comenzó cuando el dictamen llegó por correo. Tumor pancreático, metástasis hepática, inoperable. Mi esposa, Laura, estaba sentada frente a mí cuando el oncólogo lo dijo. Ella me apretó la mano con una serenidad que no tenía sentido. Yo asentí, hice preguntas técnicas, pedí porcentajes. El médico habló de meses, de tratamientos paliativos, de calidad de vida. Salimos del hospital y el mundo seguía igual. Autos, vendedores, ruido. Me pareció obsceno. Durante semanas hice lo que cualquier persona racional, busqué segundas opiniones, leí estudios clínicos, contacté especialistas. Vendí el coche para pagar un tratamiento experimental que no funcionó. Luego otro, y otro. Laura empeoró rápido. Una noche, mientras ella dormía sedada en casa, abrí una botella de whisky y me senté en la cocina con la computadora. No estaba buscando demonios. Buscaba milagros médicos, terapias alternativas, casos aislados. Fue entonces cuando encontré un foro viejo, casi abandonado, sin anuncios, sin diseño moderno, solo texto negro sobre fondo gris. El título del hilo decía, pedir ayuda cuando ya no queda nada, experiencia documentada. Lo abrí por morbo, por cansancio, por alcohol. El autor no hablaba de religión ni de rituales teatrales. Usaba un lenguaje seco, casi clínico. Decía que no se trataba de invocar, sino de establecer un acuerdo. Afirmaba que no había velas, ni símbolos, ni latín. Solo una disposición mental clara y una renuncia explícita. Me reí, cerré la página, pero volví. Pasaron 2 semanas. Laura ya no podía caminar, apenas hablaba. Una madrugada despertó llorando, no de dolor, sino de miedo. No quiero desaparecer, me dijo. No todavía. Fue la primera vez que la vi suplicar. Esa misma noche regresé al foro. El autor había dejado instrucciones precisas. No prometía nada. Repetía varias veces una advertencia. No pidas algo que no estés dispuesto a pagar sin negociar. No hablaba de dinero. Decía que aquello, lo llamaba, la entidad, nunca, demonio, no tomaba lo que uno ofrecía, sino lo que uno más daba por sentado. Cerré la computadora. A las 3 de la mañana, con Laura respirando de forma irregular en la habitación, la volví a abrir. No hubo ritual. Solo apagué todas las luces, me senté en el piso de la sala y repetí en voz baja, con palabras mías, algo así como, si existe algo ahí que pueda ayudarla, acepto el costo. No pido gratis, solo que viva. No sentí nada, no vi sombras, no escuché voces. Me sentí estúpido. Me fui a dormir convencido de haber cruzado una línea ridícula impulsado por el miedo. A la mañana siguiente, Laura despertó y pidió café. Caminó sola al baño. Ese mismo día comió sólido. En una semana, los análisis mostraron una reducción inexplicable del tumor. El oncólogo no usó la palabra remisión, pero la pensó. Yo lo vi en su cara. 3 meses después, Laura estaba limpia. Los médicos hablaron de respuesta típica, de casos raros. Publicaron su expediente, lo estudiaron. Nadie lo explicó, yo tampoco. Pero cada noche, al apagar la luz, sentía una presión en el pecho. No dolor, presión. Como si algo estuviera esperando. El precio no llegó de inmediato. Fue gradual. Primero, olvidos pequeños. Palabras comunes que se me escapaban. Fechas importantes. Nada alarmante. Luego, sueños, no pesadillas. Sueños absurdamente cotidianos donde yo firmaba papeles sin leerlos, donde asentía a cláusulas invisibles. Laura decía que yo estaba distraído, cansado. Un día, revisando correos antiguos, encontré un archivo adjunto que no recordaba haber enviado.
Era un contrato escaneado, con mi firma, fechado la noche en que pedí ayuda. No reconocí el contenido, no lo entendí, solo recuerdo haber sentido frío. El verdadero cobro empezó cuando mi padre murió. Infarto fulminante, sin aviso, sin despedida. Luego, 6 meses después, mi hermano tuvo un accidente en carretera. Murió en el acto. Cualquiera diría mala suerte. Yo también lo habría dicho, si no fuera porque empecé a notar un patrón imposible de ignorar. Cada pérdida era algo que yo había dado por hecho. Mi padre, eterno. Mi hermano, invencible. Mi estabilidad mental. Empecé a perder recuerdos importantes, pero no al azar. Olvidé el rostro de mi madre fallecida. Luego, el sonido de la risa de Laura antes de enfermar. Ella notó el cambio. A veces me miras como si no supieras quién soy, me dijo una noche. Negué, mentí. La verdad es que había momentos en los que su rostro me resultaba familiar, pero distante, como una foto vieja. Busqué ayuda profesional, neurología, psicología, resonancias, todo normal. Un psiquiatra insinuó un trastorno disociativo producto del estrés postraumático. Me recetaron pastillas que no hicieron nada, pero las noches empeoraron. No veía cosas, no escuchaba voces, solo sentía una presencia conceptual, difícil de explicar, como cuando sabes que firmaste algo importante pero no recuerdas qué. Un día, al despertar, encontré un mensaje escrito a mano sobre la mesa del comedor. Aún falta. La letra era la mía. Intenté romper el acuerdo. Volví al foro. Estaba cerrado. Busqué rituales de protección, exorcismos, curanderos. Todo me parecía ahora desesperadamente humano, inútil. La última pérdida fue la peor. Una mañana, Laura se sentó frente a mí y me preguntó, ¿cómo nos conocimos? Abrí la boca. No supe qué decir. No porque no quisiera, porque no lo sabía. Vi el miedo en sus ojos. El mismo que ella tuvo aquella noche en que me pidió no desaparecer. Ahí entendí. No se estaba cobrando con muerte. Se estaba cobrando con significado. Con todo aquello que hacía que la vida que salvé valiera la pena. Ahora vivo solo. Laura se fue. No por odio, por tristeza. Dijo que yo ya no estaba completo. Que era como vivir con alguien que sobrevivió, pero dejó partes esenciales atrás. Tal vez exagero. Tal vez todo esto es una construcción mental para darle sentido a pérdidas normales. Eso pensaría cualquier escéptico. Yo también lo sería, si no fuera por algo más. Cada noche, antes de dormir, siento alivio, no miedo, alivio. Como si una deuda se estuviera liquidando poco a poco. Y algunas madrugadas, cuando el insomnio me vence, me sorprendo pensando algo que me aterra. Que tal vez, el precio fue justo. Y que si volviera atrás, volvería a pedir ayuda. Nunca pensé que el miedo pudiera ser tan silencioso. No hablo de gritos, sombras ni apariciones. Hablo de ese tipo de terror que no acelera el pulso, sino que lo vuelve irregular, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía se niega a aceptar. No creo en demonios. Soy contador forense. Mi trabajo consiste en encontrar fraudes donde otros solo ven errores, patrones, inconsistencias, rastros invisibles. Todo tiene una explicación hasta que deja de tenerla. Esto que voy a contar no es una advertencia moral ni una historia religiosa. Es un hecho documentado, al menos en lo que a mí respecta. Y si suena imposible, lo entiendo. Yo también habría cerrado este relato en la primera página. No lo hice por ambición. No lo hice por curiosidad, lo hice porque ya había perdido todo lo demás. Mi hija Sofía desapareció un martes. No fue un secuestro espectacular. No hubo testigos ni forcejeo. Salió de la secundaria a las 2:10 p.m. y nunca llegó a casa. Las cámaras la muestran caminando normal, hablando por teléfono. En la esquina final, simplemente, deja de aparecer. La policía habló de fuga voluntaria. Adolescente problemática, estadística. Yo no. Pasé meses revisando grabaciones, horarios, llamadas. Dormía con la laptop abierta, comparando rutas, reconstruyendo minutos. No lloraba, no rezaba, solo analizaba. Hasta que un día, a las 3 de la mañana, encontré algo que no buscaba. Un archivo incrustado en un foro técnico,
oculto detrás de una discusión sobre contratos mercantiles antiguos. El título no decía nada sobrenatural, decía, intermediación no humana en acuerdos de restitución. Pensé que era una metáfora jurídica. Lo abrí. El texto no mencionaba demonios, infiernos ni almas. Hablaba de entidades no identificadas que operaban bajo una lógica contractual estricta. No concedían deseos, ejecutaban intercambios. El autor advertía algo clave: no piden lo que ofreces, reclaman lo que no sabes que estás usando como garantía. Cerré el archivo, volví a abrirlo. El procedimiento era insultantemente simple. No había invocaciones, no había símbolos, solo una condición: claridad absoluta en la petición. No pedí justicia, no pedí venganza, pedí algo específico. Quiero saber dónde está mi hija, nada más. Lo dije en voz alta, en la sala de mi casa, con las luces apagadas. No sentí nada, no ocurrió nada. Me reí de mí mismo. 2 horas después, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Atendí. No hubo voz, solo un audio enviado en tiempo real. Un sonido ambiente, viento, hojas, un golpeteo metálico rítmico. Reconocí ese sonido. Era el columpio del parque abandonado detrás de la vieja fábrica, el mismo al que llevaba a Sofía cuando era niña. La policía encontró el lugar esa misma mañana. El cuerpo estaba ahí. Cualquiera diría que no obtuve lo que pedí. Yo sí, supe dónde estaba mi hija. Y, por primera vez desde su desaparición, dormí sin soñar. Eso duró poco. El pago no fue inmediato, tampoco evidente. Primero fueron pequeñas anomalías. Documentos contables que yo mismo había firmado y no recordaba. Correos enviados desde mi cuenta con análisis impecables que no recordaba haber hecho. Mi rendimiento laboral mejoró de forma absurda. Detectaba errores en segundos. Veía patrones que antes me tomaban días. Era como si algo en mí se hubiera optimizado. Pero esa eficiencia tenía un costo. Empecé a perder reacciones humanas básicas. Cuando enterré a Sofía, no lloré. No porque fuera fuerte, porque no sentí nada. Un mes después, encontré otro archivo en mi computadora. No lo había descargado. Era un documento PDF titulado Estado de cuenta. No había cifras monetarias, solo columnas con conceptos abstractos: apego emocional, capacidad de duelo, memoria afectiva, empatía primaria. Cada uno tenía un porcentaje restante. Al final del documento, una nota: intercambio en curso, no reversible. Busqué ayuda. Psiquiatras hablaron de shock traumático, disociación. Me medicaron. Nada cambió, pero el documento se actualizaba. Cada semana, un nuevo estado de cuenta. Los porcentajes bajaban. Con ellos, algo más. Dejé de recordar el tono de voz de mi hija. Luego, su risa. Después, su rostro. No como amnesia. Como si esos datos ya no fueran relevantes para el sistema. El verdadero horror comenzó cuando entendí el alcance del acuerdo. Una noche, revisando el archivo, encontré una sección nueva: cláusula de ajuste. Decía que, dado que el solicitante había obtenido información de alto valor, el saldo restante debía equilibrarse con experiencias equivalentes. Al día siguiente, presencié un accidente en la calle. Un niño, sangre, gritos. La gente entró en pánico. Yo no. Observé cada detalle con una calma quirúrgica. El ángulo del impacto, el tiempo de reacción, la probabilidad de supervivencia. Sentí algo nuevo. No culpa, satisfacción. Esa noche vomité. No por asco, por miedo. Porque entendí que el pago no era quitarme cosas. Era convertirme en algo capaz de pagarlas. Intenté detenerlo. Quemé la computadora. Cambié de casa. Me aislé. Pero los estados de cuenta seguían apareciendo, impresos, escritos a mano, en espejos, en vidrios empañados, siempre con la misma frase al final: aceptación implícita confirmada. La última actualización llegó ayer. Todos los porcentajes están en cero. Solo queda una línea activa: identidad humana funcional pendiente de cierre. Abajo, una pregunta: ¿desea acelerar la liquidación? No recuerdo haber hecho clic. Pero hoy desperté sin miedo, sin tristeza, sin nada que me ate a esta historia. Y eso es lo que más debería asustarme. Escribo esto no como advertencia, sino como registro, porque sé que,
Cuando la liquidación termine, no quedará nadie aquí que recuerde por qué pedir ayuda fue un error, y porque ahora entiendo algo que ningún escéptico quiere aceptar. No te quitan el alma, te convierten en alguien que ya no la necesita. No recuerdo en qué momento dejé de creer. Supongo que fue gradual, como casi todo lo importante. Uno no despierta un día siendo escéptico, simplemente deja de encontrar sentido en las explicaciones fáciles. Yo era médico internista, diagnósticos, estadísticas, probabilidades. Para mí, el miedo solo era una reacción química mal interpretada, hasta que me quedé sin opciones. Mi hijo Daniel tenía 8 años cuando empezó a enfermar. Al principio fueron mareos leves, desmayos breves que los neurólogos atribuyeron a estrés infantil. Luego vinieron las convulsiones, los lapsos de ausencia, la mirada perdida. Los estudios mostraron una degeneración neurológica rarísima, progresiva, sin causa identificable. Es estadísticamente improbable, me dijeron, pero existe. Yo sabía lo que eso significaba, nadie iba a salvarlo. Durante meses me moví como un autómata entre hospitales, congresos médicos, correos con especialistas extranjeros. Dormía poco, comía menos. Mi esposa se quebró antes que yo. Yo seguía funcionando porque necesitaba hacerlo, hasta que un colega, alguien que jamás habría asociado con supersticiones, me dijo algo extraño mientras bebíamos café en silencio. Hay casos que no están en los libros. Lo miré, esperé que continuara. No hablo de milagros, aclaró. Hablo de atajos. No le respondí, pero esa palabra se me quedó incrustada. Atajos. El primer indicio llegó por un expediente antiguo. Revisando archivos digitalizados de un hospital cerrado, encontré un caso casi idéntico al de Daniel. Misma edad, mismos síntomas, misma progresión. Pero con una diferencia brutal, el niño había mejorado de forma abrupta y total, sin recaídas, sin explicación. El expediente estaba incompleto, faltaban notas, faltaban firmas. Solo había una hoja suelta, escaneada de mala manera, con una anotación manuscrita que no correspondía a ningún formato médico. Se accedió a la solicitud. El costo fue aceptado sin objeciones. Nada más. Intenté rastrear al médico responsable. Estaba muerto desde hacía años. Su obituario mencionaba que había abandonado la práctica por razones personales. No dormí esa noche. Busqué racionalizarlo. Error administrativo, fraude, un placebo extremo. Pero seguí investigando y encontré más. Casos aislados, dispersos en el tiempo, con patrones imposibles de ignorar. Siempre enfermedades terminales. Siempre una recuperación abrupta. Y siempre, meses o años después, algo extraño, suicidios, desapariciones, colapsos mentales. Nunca se relacionaban oficialmente, pero estaban ahí, como si alguien hubiera borrado deliberadamente la conexión. La noche que Daniel me preguntó si se iba a morir, entendí que mi escepticismo ya no importaba. No le mentí. Claro que no. Sonrió. Confiaba en mí. Esa noche, en el estacionamiento del hospital, hice algo que jamás pensé hacer. Abrí una carpeta oculta que había guardado, por si acaso. Dentro había referencias cruzadas, nombres, fragmentos de textos antiguos que encontré en bases de datos médicas y legales. No hablaban de demonios, hablaban de intermediarios, entidades descritas como mecanismos de compensación. No prometían curación, ejecutaban intercambios cuando el sistema, la realidad, si se quiere, ya no tenía soluciones. El procedimiento no tenía rituales evidentes, solo exigía dos cosas, una petición concreta y la aceptación explícita de un costo desconocido. Eso era lo que más me inquietaba. No había negociación. Esperé 3 días. 3 días viendo a mi hijo deteriorarse, perder fuerza en las manos, olvidar palabras simples. 3 días escuchando el monitor marcar una cuenta regresiva que solo yo entendía. La cuarta noche me quedé solo en la habitación. Daniel dormía, respirando con dificultad. Me senté junto a la cama y hablé en voz baja, como si estuviera haciendo una nota clínica. Si existe algo que pueda detener esto, dije, lo acepto. No necesito explicaciones, solo que viva. No pasó nada, ni frío, ni voces, ni sombras. Me sentí patético.
A la mañana siguiente, Daniel despertó y pidió desayuno. Pensé que era una broma cruel de mi mente agotada, pero comió, y no vomitó. Ese día no convulsionó. Al tercero, caminó solo al baño. Los estudios posteriores fueron absurdos. Las lesiones se habían detenido. Algunas parecían revertirse. Los neurólogos hablaban en voz baja, como si temieran que decirlo en voz alta lo rompiera todo. Yo asentía, pero no sentía alivio, sentía espera. El suspenso real comenzó después. Primero, detalles mínimos, objetos fuera de lugar, notas médicas escritas con mi letra que no recordaba haber hecho, observaciones precisas, frías, sobre el comportamiento emocional de mi propia familia. Una noche encontré una hoja en mi escritorio. El equilibrio aún no se ha restablecido. La rompí, me reí nervioso, pero empezaron los sueños. Siempre el mismo escenario, un pasillo de hospital interminable, luces parpadeando, puertas numeradas sin nombres. Yo caminaba sabiendo que al final había una habitación que no debía abrir. Nunca lo hacía, hasta que una noche, lo hice. Dentro no había nada, solo una báscula antigua y una voz no sonora, más bien conceptual, que decía, aún falta peso. Desperté empapado en sudor. El cobro no llegó como tragedia inmediata, llegó como erosión. Empecé a perder sensibilidad emocional, no tristeza, no miedo, empatía. Cuando un paciente murió frente a mí, reaccioné con eficiencia perfecta, pero sin un solo temblor interno. Noté, me asustó, luego fue peor. Empecé a pensar en personas como unidades de intercambio, vidas equivalentes, años por años, vínculos por vínculos. Era una lógica que no sentía ajena, era clara. Una madrugada, desperté con Daniel observándome. Papá, dijo, porque a veces me miras como si estuviera enfermo otra vez. No supe qué responder, porque lo miraba como un caso resuelto, y eso me horrorizó. El documento apareció una semana después, no en la computadora, en papel, sobre la mesa del comedor. No tenía encabezado, solo texto. La solicitud fue cumplida. El ajuste continúa. Debajo, una lista. Capacidad de apego profundo. Respuesta emocional espontánea. Percepción moral del daño. Cada ítem tenía un porcentaje restante. No decía cuándo terminaría. Solo decía hasta que el balance sea equivalente. Intenté detenerlo. Busqué revertir el acuerdo, aunque nunca recordaba haberlo firmado. Ningún texto hablaba de cancelación, solo de consumación. Mientras tanto, Daniel mejoraba cada día. Reía, corría, vivía. Y yo me volvía alguien que observaba la vida con distancia quirúrgica. Una tarde, presencié un accidente en urgencias. Un niño de la edad de Daniel no sobrevivió. Los padres gritaban. El personal lloraba. Yo pensé, con una claridad espantosa, el sistema se aproxima al equilibrio. Y entonces supe que algo estaba profundamente mal. La noche final llegó sin dramatismo. Daniel dormía tranquilo. Yo estaba sentado en la sala, leyendo el último documento. Todos los porcentajes estaban en cero. Solo quedaba una línea. Conciencia residual en proceso de cierre. Abajo, una pregunta. ¿Desea conservar la memoria del intercambio? No recuerdo haber respondido, pero desperté con la certeza de que algo había terminado. Hoy escribo esto porque aún recuerdo que antes sentía miedo. Sé que debería arrepentirme, sé que debería advertir, pero cada vez que miro a mi hijo sano, respirando, vivo, el silencio dentro de mí se vuelve cómodo. Y eso es lo más inquietante de todo, porque ahora entiendo que el precio no fue dolor ni muerte, fue algo peor, fue aprender que, en el fondo, el intercambio valió la pena. No creo en lo sobrenatural, nunca creí. Trabajo como actuario en una aseguradora. Mi labor es calcular riesgos improbables y convertir tragedias en porcentajes. Para mí, todo evento tiene una frecuencia, una causa y una proyección estadística. El miedo es solo ignorancia mal distribuida. Por eso acepté el caso, no por curiosidad, no por fe, por rutina profesional. El expediente llegó a mi escritorio sin remitente claro. Solo un código interno y una nota breve del área legal. Revisión urgente, caso típico. Eso suele significar fraude, errores de captura o demandas mal armadas. Nada que me quite el sueño.
El nombre del asegurado era Tomás R., 42 años, oficio mecánico. Había contratado un seguro de vida básico 5 años antes. Nada fuera de lo común. El problema era la reclamación. Tomás no había muerto. Había solicitado cancelar la póliza retroactivamente, argumentando que el beneficiario real ya había cobrado. Eso, por definición, era imposible. Revisé el historial. 3 meses antes, Tomás había presentado una solicitud extraordinaria por incapacidad total. El dictamen médico adjunto no estaba firmado por ningún hospital registrado. No tenía membrete, solo una hoja escaneada con una frase inquietante. El solicitante ya no dispone de control pleno sobre su expectativa vital. El área de siniestros la rechazó. 2 semanas después, Tomás reapareció, completamente sano. No solo eso, había saldado todas sus deudas, pagado la hipoteca en efectivo y renunciado a su trabajo sin explicación. Y luego llegó la reclamación absurda. Decidí llamarlo. Contestó al segundo tono. Voz tranquila, demasiado tranquila. Quiero dejar constancia, dijo, de que yo ya pagué. Le expliqué que no había ningún pago registrado, que nadie había cobrado su póliza. Guardó silencio unos segundos. No hablo de dinero, respondió. Hablo del costo. Anoté la frase. Profesionalmente, le pedí una reunión. Aceptó sin dudar. Nos vimos en una cafetería común, a plena luz del día. Tomás parecía una persona normal, bien vestido, aseado, sin signos de estrés. Pero había algo extraño, no parpadeaba casi nunca. «¿Usted cree que todo tiene explicación?», me dijo sin rodeos. Yo también creía. Le pedí que fuera concreto. Suspiró, como alguien que repite una historia demasiadas veces. Hace 6 meses me diagnosticaron ELA, confirmado, progresivo, terminal. Eso sí estaba en el expediente médico real, lo recordaba. Tenía menos de 1 año antes de perderlo todo, continuó. Movimiento, voz, dignidad. Tomó un sorbo de café. Una noche pedí ayuda. No dijo a quién. No mencionó rezos ni rituales. Solo dijo que habló, que aceptó lo que fuera necesario a cambio de detener la enfermedad. Y funcionó, añadió. Usted puede verificarlo. Asentí. Era cierto. Pero ahora quieren cobrar. Intenté mantener la conversación en terreno racional. ¿Quiénes?, pregunté. Tomás sonrió por primera vez. Eso es lo curioso. No son alguien. Son un procedimiento. Sacó de su bolsillo un papel doblado en 4. Lo puso frente a mí. Era una hoja amarillenta, como recibo antiguo. Arriba decía, constancia de recepción. Debajo, una descripción vaga. Se recibió del solicitante lo correspondiente para la extensión de su expectativa vital. El ajuste continuará hasta la equivalencia total. No había firma, solo una huella digital que parecía haberse hundido en el papel. Sentí una incomodidad inexplicable, no miedo. Algo peor, disonancia. Esto no tiene validez legal, dije. Lo sé, respondió. Tampoco la tuvo el acuerdo original. Y aún así se está cumpliendo. Le pregunté qué estaban cobrando. No respondió de inmediato. ¿Usted ama a alguien?, preguntó. No vi la relación. Claro, respondí. Entonces sabrá cuando se lo quiten. Después de esa reunión, el caso debería haber quedado archivado como delirio. Pero empezaron las anomalías. Documentos del sistema interno aparecían modificados con fechas imposibles. Registros de fallecimientos corregidos manualmente sin autorización. Personas declaradas muertas que luego seguían operando cuentas bancarias durante meses antes de desaparecer de nuevo. Siempre había un patrón: enfermedades terminales revertidas sin explicación previa. Y, semanas después, pérdidas extrañas. No siempre muertes. A veces hijos que dejaban de reconocer a sus padres. Personas que perdían recuerdos fundamentales. Individuos que seguían vivos, pero desprovistos de vínculos. Como si algo estuviera equilibrando una balanza invisible. Volví a buscar a Tomás. No contestó. Fui a su casa. Estaba vacía. Los vecinos dijeron que se había ido, muy tranquilo, dejando las llaves sobre la mesa. En el buzón encontré un sobre sin estampilla, con mi nombre escrito a mano. Dentro había otra constancia. Esta vez, con un agregado. Transferencia parcial autorizada. Nuevo intermediario asignado. Sentí frío.
Esa noche revisé mi propio historial médico, no por hipocondría, por una intuición desagradable. Encontré un archivo que no recordaba haber visto, un diagnóstico preliminar, fechado mañana, una enfermedad degenerativa rara, incipiente, sin síntomas aún, proyección, 12 meses. Pensé en un error del sistema, hasta que encontré, adjunto al archivo, un documento escaneado, constancia de recepción, a nombre de otra persona. Mi nombre aparecía en el apartado de equivalencia futura. No recuerdo haber pedido ayuda, pero sí recuerdo, con una claridad incómoda, una noche reciente en la que pensé, casi como un cálculo mental, si me pasara algo grave, debería haber una forma de evitarlo. Eso fue suficiente. Desde entonces, mi vida sigue normal, demasiado normal. Mi salud es perfecta, mis análisis, impecables. Pero a cambio, están ocurriendo pequeñas pérdidas, no trágicas, precisamente calibradas. Primero dejé de sentir culpa en el trabajo, luego, de preocuparme por extraños. Ayer, durante el funeral de un colega, no sentí absolutamente nada. Hoy encontré un nuevo documento sobre mi escritorio. Actualización de saldo. Todos los porcentajes bajan lentamente. Y al final, una nota que no puedo dejar de leer. El solicitante aún no percibe el cobro. Condición óptima. Escribo esto no para convencer a nadie. Sé cómo suena. Solo quiero dejar constancia de algo que ningún escéptico considera. No necesitas creer. No necesitas invocar. Ni siquiera necesitas pedir en voz alta. A veces, con solo considerar la posibilidad, el sistema asume tu consentimiento, y cuando te das cuenta, te afirmaste. No creo en el pánico colectivo. Como paramédico, aprendí que el miedo es una reacción individual que se contagia solo cuando alguien pierde el control. Con entrenamiento, el pánico se administra, se mide, se reduce a tiempos de respuesta. Eso creía. Hasta la noche en que entendí que hay miedos que no buscan asustarte, sino acelerarte. El primer aviso llegó a las 22:17. Estábamos en base, 3 unidades activas, cuando el sistema lanzó una alerta sin código asignado. No era accidente, no era paro, no era violencia. El campo de descripción mostraba una sola línea. Solicitud aceptada. Pensamos que era un error del software. Reiniciamos. Nada. 2 minutos después, otra alerta. Distinta ubicación. Mismo texto. Luego otra. En menos de 10 minutos, la pantalla se llenó de solicitudes idénticas repartidas por la ciudad, como si alguien hubiera copiado y pegado un mensaje en el sistema de emergencias. ¿Quién está aceptando qué?, preguntó mi compañero Iván. Nadie respondió. Entonces empezaron las llamadas. La primera voz era de una mujer mayor, respiración rápida, sin gritos. Ya vinieron, dijo. Dígales que esperen. ¿Quiénes?, pregunté. Silencio. Luego la línea se cortó. Marcamos la dirección. Fuimos. La encontramos sentada en el sillón, perfectamente consciente. Signos vitales normales. Sin señales de intrusión. ¿Quién vino, señora?, pregunté. Me miró con una expresión que no era miedo. Era anticipación. Los que responden, dijo. Pero llegaron antes de tiempo. Murió 4 minutos después, sin causa aparente. El segundo caso fue peor. Un hombre de 30 y tantos, colapsado en la calle, rodeado de gente. No gritaba, suplicaba en voz baja. No acepté así, repetía. Yo pedí tiempo, no esto. No había lesiones, no había intoxicación. Murió en la ambulancia, con los ojos abiertos, mirando el techo como si alguien estuviera contando segundos allí arriba. A las 23, los hospitales estaban saturados, no por heridos, por personas aterrorizadas, gente sana, entrando en pánico absoluto, convencida de que algo venía por ellos. No describían sombras ni voces, describían notificaciones, mensajes en celulares que no podían borrar, correos sin remitente, alertas en relojes inteligentes, siempre lo mismo, solicitud aceptada, tiempo de respuesta en curso. Intentaron cortar la red, nada cambió. Los mensajes seguían llegando en dispositivos apagados, sin batería, incluso en relojes analógicos donde aparecían escritos con tinta invisible que solo se leía bajo cierta luz.
Eso fue lo que quebró a los técnicos, porque ya no era digital, era sistémico. A las 0:12 recibí uno yo, no vibró, no sonó. Simplemente estaba ahí cuando miré la pantalla. Confirmación recibida. Sentí una presión inmediata en el pecho, no dolor, urgencia. Como cuando sabes que olvidaste algo crítico pero no recuerdas qué. Iván me miró. ¿Tú también?, preguntó. Asentí. No necesitábamos decir más. Las llamadas se volvieron imposibles de gestionar. Personas gritando que el tiempo estaba corriendo mal, que los relojes avanzaban demasiado rápido o demasiado lento, que escuchaban un conteo sin números. Una mujer se arrancó las uñas tratando de detener el marcador. Un hombre se lanzó desde un puente gritando que prefería decidir el final. Eso fue el inicio del pánico real. A la 1, la ciudad colapsó, no por fuego, no por violencia, por anticipación. La gente huía sin saber de qué. Se encerraban en sótanos, rezaban, suplicaban, llamaban a emergencias para pedir que cancelaran algo que nadie entendía. Y sin embargo, todos usaban la misma palabra, cobro. Un médico del Hospital Central logró conectar varios casos. Todos los afectados tenían algo en común. Meses atrás habían pasado por situaciones límite, enfermedades graves, accidentes, crisis personales, momentos donde, según familiares, habían dicho frases como, daría lo que fuera por salir de esta, con tal de que se detenga. Si alguien me escuchara, no rituales, no invocaciones, solo pensamientos desesperados. A las 2:20 comenzaron las muertes sincronizadas, no simultáneas, programadas. Personas cayendo una tras otra, cada una exactamente al cumplir un intervalo distinto, como si alguien hubiera asignado tiempos de respuesta personalizados. Algunos gritaban hasta el último segundo, otros se calmaban de pronto, como si hubieran entendido algo, y eso era peor. Intenté racionalizarlo. Hipoxia masiva, intoxicación ambiental, psicosis colectiva. Pero los monitores mostraban algo imposible. Antes de morir, el pulso se alineaba. Ritmos cardíacos de personas sin relación alguna, en distintos puntos de la ciudad, marcando la misma cadencia final, como si estuvieran sincronizados a un reloj que no veíamos. A las 3:05, la alerta cambió. En todas las pantallas apareció una nueva línea, capacidad excedida, redistribución en curso. Ahí comenzó el verdadero pánico, porque empezaron a morir personas que no habían recibido mensajes, gente cercana a los solicitantes, familiares, personal médico, como si el sistema hubiera decidido cobrar por proximidad, por disponibilidad. Iván se quebró. Yo nunca pedí nada, decía. Yo nunca. No terminó la frase. Su reloj emitió un pitido seco. En la pantalla apareció un número, 059. Empezó a gritar. Intenté sujetarlo, tranquilizarlo, decirle que era un error. El contador llegó a 0. Iván cayó al suelo como si alguien hubiera apagado un interruptor. A las 4, el silencio fue absoluto, no porque todo hubiera terminado, porque ya no quedaba nadie gritando. Los sobrevivientes estaban catatónicos, mirando dispositivos apagados, esperando. Yo seguía vivo, no tenía contador. Eso me aterrorizó más que cualquier número. Encontré la respuesta en un archivo impreso, dejado en la base. No tenía logos ni firmas, solo texto. Los tiempos de respuesta varían según el valor percibido de la extensión concedida. Debajo, una nota escrita a mano. Quienes niegan haber solicitado suelen haber sido más específicos. Recordé, con una claridad nauseabunda, una noche años atrás, cuando mi hija estuvo entre la vida y la muerte tras un accidente. Recordé haber pensado, con una precisión desesperada, que viva, yo me encargo del resto. Mi teléfono vibró por primera vez. Un solo mensaje, caso en espera, tiempo de respuesta pendiente. No hay contador. Eso es lo peor, porque ahora vivo midiendo cada segundo, esperando que el sistema decida que ya tardé demasiado en pagar. Y si estás leyendo esto con el corazón acelerado, pensando que es solo una historia, te diré algo que nadie quiere oír. El pánico no empieza cuando aparece el mensaje, empieza cuando recuerdas que fue exactamente lo que dice, cuando nadie parecía escuchar.